compasión. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, por tu compasión, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Ten piedad, Señor, por tu compasión. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos encontramos, que Dios nos permite que nos volvamos a reunir en nuestra clase de Biblia el día de hoy, 13 de febrero del año 2023, con nuestro tema de Hechos de los Apóstoles o los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Te saludo y deseo que te encuentres, al igual que toda tu familia, bien de salud. Y como todas las ocasiones, vamos a comenzar nuestra clase pidiéndole al Espíritu Santo su presencia y su orientación para entender la palabra de Dios y la palabra de Jesús. Entonces te invito a que, como todas las semanas, como todas las clases, digamos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como todas las sesiones en que nos reunimos, le pedimos al Espíritu Santo y al propio Jesús, nuestro Señor, nuestro Cristo, que como Él nos prometió que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Vamos a pedirle con toda la humildad que se encuentre entre nosotros y que su Espíritu Santo nos ilumine. Lo necesitamos.
porque a veces no es fácil interpretar correctamente su palabra y le pido en primera instancia que me ilumine para que yo diga lo que su Espíritu Santo quiere y que lo sepa decir para que tú también escuches y entiendas y que a ti te ilumine también para que lo que escuches anide en tu corazón, transforme tu persona y sirva para que juntos podamos llegar creyendo en Jesús a la salvación. Muy bien. Y tristemente, como hemos estado haciendo clase con clase, nos dirigimos también a Dios Padre por la intercesión de Jesús para que ayude a este mundo. Más que bueno, perdón, dije una tontería. Que ayude a los que dirigen el mundo, porque el mundo es perfecto. Cierta ocasión, haciendo eco de esto, cierta ocasión, en una plática de café o no sé cómo surgió, y alguien expresaba, uy, qué barbaridad, cómo ese pobre del mundo todo el año que le estamos haciendo. Y alguien más sabio decía, no, no pobre del mundo, pobres de nosotros, porque el mundo tiene millones de años y no una, varias ocasiones se ha regenerado y ha continuado adelante. La humanidad no. Y entonces, pues tenía toda la razón. O sea, que Dios ilumine a los dirigentes políticos y a los dirigentes que mueven las decisiones del mundo para que viendo de verdad por el beneficio de sus ciudadanos o de los a quienes puedan afectar o a quienes puedan socorrer con sus decisiones, lo hagan. Por ejemplo, no sé si tú sabías, pero si algún día tienes oportunidad de ver una película que se llama Food Inc., o sea, está en inglés, Food, F-W-D, Inc., I-N-C. Es una de tantas películas que te invito a que cuando puedas la veas y te demuestra cómo en manos de unas cuantas poderosas familias se controlan todos los cultivos de muchos países del mundo y cómo ellos mueven a su conveniencia y beneficio muchas cosas relacionadas con los alimentos. Y es impactante porque dices, esta película te muestra hasta dónde puede llegar el poder económico y hasta dónde, lucrando con los alimentos, se toman decisiones a veces infames, infames, que van en perjuicio de la alimentación en todo el mundo. Entonces, por eso no solamente a los dirigentes políticos, sino a los dirigentes que mueven los alimentos y muchas otras cosas, los armamentos, muchos detalles que tristemente es lo que mueve desde el punto de vista moderno al mundo. Dios, su creación fue perfecta, su palabra no se diga, lo que Jesús nos vino a enseñar acerca de la palabra de Dios y el ejemplo que Él nos dio, pues es insuperable. Pero tristemente, pues somos los que vivimos, los que habitamos en este planeta, los que a veces no hacemos caso o somos apáticos o no nos manifestamos o no exigimos y pues muchas veces hemos escuchado que tenemos los gobiernos que merecemos y no solamente lo digo por México, en todo el mundo. Es una triste situación y pues también tenemos que los gobiernos populistas
se han apoderado de gran parte de las presidencias de muchos países y pues la experiencia hasta ahorita es que no nos llevan a nada bueno en cuanto a prosperidad. Y pues creo que la mayoría de los que estamos ahorita aquí sintonizados deseáramos algo distinto para nuestro país. Y si es de otras latitudes que nos escuchan, también en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Pues ya verás, el pasado presidente norteamericano también era de corte populista y parece ser que si se dan condiciones políticas favorables, va a volverse a lanzar a luchar por la presidencia de los Estados Unidos. En fin, como que ha llegado el momento, así como en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo, se hablaba del auge y de cómo se extendía el comunismo, el socialismo, pues en este final, en el final del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, ha sido el populismo. Y pues, repito, no es que nuestra clase tenga nada que ver con lo político, pero sí con el bienestar de todos los que estamos en el mundo. Entonces, pues con humildad le pedimos al Señor que nos ayude a transformarnos nosotros mismos para poder ser íntegros y ser fieles a nuestras convicciones, a su palabra y a lo que debemos de buscar por beneficio de toda la población y a los dirigentes que tomen de verdad decisiones sensatas que conduzcan a prosperidad de sus pueblos. Lo merecemos, lo necesitamos y se lo pedimos. Muy bien, bueno, pues ya entrando a nuestra clase, recordarás que en la semana pasada estuvimos enfatizando en la importancia de estos conceptos iniciales que estamos viendo del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya hablamos bastante, creo que quedó bastante claro la personalidad del autor, el dónde lo escribió, el por qué lo hizo, cuál es el mensaje. Y en resumen, yo te diría, ahorita que estás viendo esta imagen, Hechos de los Apóstoles, al igual que el Evangelio de San Lucas, los dos están cortados por la misma mano. El Espíritu Santo es el gran personaje en ambas obras, que de hecho Lucas nunca pensó que fuera a dividirse su trabajo. Él hizo un trabajo y después ya la iglesia en sus primeros tiempos decidió el dividirlo, en dejar el Evangelio por un lado y el dejar Hechos de los Apóstoles como una obra independiente que forma parte de los 27 libros que integran el Nuevo Testamento. Entonces, esta, esta decisión, para que te vayas ubicando, es, es lo que se llama, lo que el canon autoriza, no solamente en el catolicismo, en la cristiandad, perdón, sino en muchas religiones como el propio judaísmo, existe el canon, que es la regla, que es lo que califica los libros que deben de pertenecer a la obra, en el caso nuestro de la Biblia, en el caso judío, a su Tanaj, y de ahí no se mueven. O sea, ni va a modificarse ni porque se le agreguen ni porque se le quite. En las dos religiones se menciona que la revelación está concluida y la revelación debemos de entenderlo como el conjunto de libros que integran para nosotros la Biblia, los 73 libros que para nosotros es, y también para los judíos la que ellos manejan en su Tanaj. Bueno, entonces eso es en cuanto a la obra que estábamos diciendo. En cuanto al argumento, pudiéramos decir. Veamos, pensemos un poquito así como si fuera una obra fílmica, el argumento de la obra de Lucas aquí, el gran protagonista es el Espíritu Santo, definitivamente. Pero esto, después de la preponderancia del Espíritu Santo,
En Hechos de los Apóstoles, los actores, pudiéramos decir, secundarios, si lo quieres ver así como un film, serían los apóstoles. El colegio apostólico sería el nombre correcto, ¿no? Y entonces, entre el actor principal, que es el Espíritu Santo, que llega el día de Pentecostés, enviado por Dios Padre a petición de Cristo, ya Jesús glorificado, que viene a traer nuevos aires, que viene a traer nueva vida a toda la misión y obra que había realizado Jesús en la tierra, deja al Espíritu Santo como el protagonista principal de la obra. Y pues hasta el día de hoy, día 13 de febrero, sigue siendo el Espíritu Santo el protagonista principal, en este caso, de la Iglesia en todas sus decisiones y de nosotros en cuanto a nuestra misión como bautizados. Recordemos nada más que cuando recibimos nuestro bautismo fue de acuerdo a la fórmula ya que Jesús no la dejó por escrito la fórmula, pero sí los fundamentos que, que pidió que además del agua, los cristianos fueran bautizados en nombre de Jesucristo y que recibieran el poder del Espíritu Santo. Entonces, poco a poco se fue desarrollando la fórmula y ya de mediados más o menos como de la edad más o menos de 1700 y fracción para acá, quedó perfectamente definido que cualquier cristiano que sea bautizado en nombre de Jesús y en nombre del Espíritu Santo, de Dios Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, está bautizado conforme a lo que Jesús quiso y les dejó a sus apóstoles. Te repito que en un principio, cuando Juan Bautista empezó a impartir su bautismo de conversión, no era esta fórmula, pero era el antecedente, era el ingrediente que él pedía, era que te arrepintieras de tus pecados, una especie de confesión, que no tenía ese nombre, pero para que nos entendamos, que te confesaras tus pecados, que te arrepintieras y que te hicieras el propósito de no pecar más. Él te sumergía Juan Bautista en el agua y salías renovado con una vida nueva, y de ahí fue siguiendo ya el bautismo que Jesús también estuvo dando como parte de su misión, que después empezaron a dar sus apóstoles y que definitivamente después de Pentecostés, ellos desde el primer día, desde el 28 de mayo del año 30, ese mismo día, bautizaron a poco más o menos 3,000 personas, que es la que nos cita el libro de Hechos de los Apóstoles, que ese día, domingo 28 de mayo del año 30, nacía la iglesia ya con 3,000 adeptos. Y te recuerdo que 3,000 es un número simbólico, porque 3,000, el 3 es la perfección, y 1,000 es un número indeterminado que nos habla de una multitud. Entonces, es una forma de exponerlo, pero pues a lo mejor fueron algunos más, algunos menos, pero en números redondos hablamos de 3,000. Bueno, y recordemos que enfatizábamos que el gran paquete para el protagonista de nuestro film, el Espíritu Santo, viene primero en darles los carismas necesarios a los apóstoles para que puedan, con la misión que Jesús les encomienda, de llevar su iglesia naciente hasta los confines de la tierra, así como lo expresamos en nuestra oración que hacemos todas las clases, que ya te comenté que esta oración surgió de la autoría del padre Carrillo Alday, siguiendo fragmentos del libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso no es casualidad la narrativa que tiene la oración. Bueno, el segundo punto
era la necesidad de que el Espíritu Santo, a través de esos carismas, y se abocara a dos grandes acciones. La primera, de que ya les dio el kit básico, la herramienta fundamental, con más inteligencia, con sabiduría, con, con valentía, con espíritu de ciencia, muchos dones y carismas para entender mejor todo lo que Jesús les había enseñado cuando estuvo aquí en la tierra, que no es ninguna sorpresa el comentar que los propios apóstoles no entendieron muchísimas cosas de las que Jesús les, eh, les fue enseñando, que era muy común, recordarás en muchos episodios, por ejemplo, cuando Jesús les hablaba en parábolas a la multitud, que después ya en lo privado los discípulos, los apóstoles, perdón, hablaba a la multitud y a los discípulos, a sus seguidores, pero ya pudiéramos decir, en petit comité, en pequeño grupo después, no faltaba que los apóstoles, oye Jesús, explícanos lo que quisiste decir, ¿no? Y él, pues con todo amor, muchas veces decía, ay muchachos, pues ni ustedes entendieron lo que quise decir, y pues ya les daba su catequesis ya más privada a ellos. Y tan es así que no entendieron que recordarás que en el día en que Jesús, ya como Cristo, está por subir al cielo, por regresar al cielo, poco antes de la ascensión, los propios apóstoles le dicen a Jesús, oye, y ahora sí va a ser cuando se va a restablecer eh, el, el gran conquistador, el gran guerrero para Jerusalén. Fíjate, estando ya por ascender a los cielos, Jesús, no les quedaba claro cuál iba a ser la mesianidad del que iba a quedarse en la tierra. Nunca se imaginaban que no era así el paquete, ¿no? Entonces, de ahí nos damos cuenta que pues los 12 apóstoles, aquí ya estamos hablando de Matías como reemplazo de Judas, el que entregó al maestro, eh, tenían un corte socioeconómico muy mezclado, así como había pescadores, como en el caso de Simón, que es Pedro, estaba también Andrés, Felipe, Juan, que eran de familia de pescadores, que probablemente el que sabemos que tenía un estrato no académico, no pensante, sino de situación socioeconómica. Pues pensemos en Mateo, que Mateo era un recaudador de impuestos al servicio del imperio romano y que como tal, pues tenía oportunidad, según se dice, de que pues daba manotazos a veces de lo que pagaban de impuestos la gente y que gracias a eso o a oportunidades que tenía de hacer negocio, él, que se le conocía a esta actividad como publicano, él y los publicanos que habían en toda la zona, que eran autorizados por el imperio romano, pues eran de posición holgada económicamente hablando. Pero, en fin, que el grupo apostólico, el colegio apostólico con el que nace la iglesia y con el cual se va a desarrollar por un buen tiempo en los primeros años, estamos hablando más o menos para que te des una idea, si Jesús asciende a los cielos. Bueno, muere, resucita gloriosamente y asciende al cielo y luego se da Pentecostés en el año 30. Nada más piensa que las muertes más significativas entre los apóstoles, hubo varios martirios y hubo varios sacrificados en el transcurso de los años, pero de los que tenemos más claro es del apóstol Pedro, que es la cabeza de la iglesia, que más o menos es crucificado en Roma, por cierto, de cabeza, a petición de él, porque se sentía no merecedor de tener una muerte en cruz como el maestro, y entonces lo clavaron de cabeza.
Estamos hablando aproximadamente del año 65. Y la otra, que en el año 67, posiblemente, la de Pablo, también en Roma, que él por haber sido un ciudadano romano, porque él, desde el punto de vista religioso, ok, era apóstol, porque él se autonombró apóstol de Cristo. Y su argumento de que él se autonombró, el término de apóstol va ligado a misión. Y todos los apóstoles tuvieron una misión dada por Jesús, que era llevar su iglesia hasta los confines de la tierra. Y cuando se dio el episodio de la conversión de Pablo, que estamos hablando, cuando iba hacia Damasco, más o menos por el año 33 también, o 34, este, este Pablo, allí, después de estar, en primer lugar, asimilando todo lo que le estaba sucediendo a él, en segundo lugar, cuando empieza a estudiar más a profundidad lo que se conocía acerca de Jesús, porque recordemos que no había escritos acerca de su vida de Jesús, que lo que había, además de la tradición oral, que no solamente eran poseedores de esa verdad los propios apóstoles, sino muchos grupos que tenían dichos de Jesús, que se les había quedado enseñanzas y que de viva voz las iban haciendo del dominio común. Y en el caso de este Pablo, él pues va poco a poco integrándose al conocimiento de estas aseveraciones, que después va a ir a buscar a los apóstoles para que le den una barnizadita de acerca de Jesús. Pero te voy a comentar dos cosas. La primera es que este Pablo, él sintió como vocación que Jesús le asignó a ser el apóstol de los gentiles. Dentro de la misión de llevar la iglesia hasta los confines de la tierra, Pablo se dedicó fundamentalmente a llevar la palabra de Jesús, la, la historia y los conocimientos de Jesús hacia regiones gentiles, que recordemos que el término de gentil en aquellos tiempos se conocía como al que no era judío. Olvídate, ahí no había los israelitas, el pueblo de Israel se sentían, pues ahora sí que, como decimos actualmente, como hechos a mano, o sea que eran ellos y el resto del mundo. Entonces, para los judíos eran los judíos y el resto. Y a ese resto se le conocía con un adjetivo, pudiéramos decir, agradable, como gentiles. Y como un adjetivo no agradable, se les conocía como perros. Por eso, cuando hay en la semana pasada, creo tocó, o en la antepasada, y creo que comentamos algo, cuando la mujer en tierras paganas, cuando Jesús anda por Tiro y Sidón, le pide que su hija que estaba poseída por los demonios, y Jesús en principio dice una explicación que yo creo que a ti y a muchos de nosotros nunca le entendíamos, que le decía Jesús: mujer, es que no es lícito darle de comer a los perritos las migajas que caen de la mesa. Y esto tú decías, al menos yo, cuando era pequeño decía, oye, ¿esto qué? ¿Cómo se come? ¿Por qué esta expresión? Pues se refería a que los perritos son los no israelitas. Entonces, lo que Jesús estaba diciéndole a esta mujer era que de acuerdo al momento de su misión, en ese tiempo Jesús estaba abocado a llevar la palabra de Dios a los israelitas, no a los que vivían fuera de Israel.
Y en este caso, este episodio se desarrolla en tierras de la Decápolis. La Decápolis, ya vimos en el mapa, ahorita te ponemos el mapa, es aquello que se encontraba, aquí lo vemos, en la zona a la derecha de lo que aquí ves en color verde. Todo lo que está aquí en verde y lo que está en color morado es lo que eran las tierras de Israel, la parte norte, que era Israel y que su capital fue Samaria, y la parte sur, que es Judea o Judá, y que su capital es Jerusalén. Y lo que está aquí a mano derecha es lo que es lo que se conoce como la Decápolis, y dentro de esa Decápolis, aquí no tenemos un mapa con muchos nombres, pero estaba Tiro, estaba Sidón y muchos lugares más. Pero en pocas palabras, lo importante es que tanto esta zona amarilla del lado derecho como la zona amarilla del lado izquierdo y lo que se ve de zona amarilla al sur, se usó ese color para poner tierras que no eran israelitas, sus habitantes. Entonces, ellos son perros para los ojos de los israelitas. Y por eso la explicación de Jesús. En ese momento, Jesús estaba abocado dentro de su plan mesiánico a trabajar con el pueblo de Israel. Y posteriormente llega el momento, más o menos a la mitad de su misión, estamos hablando más o menos como mediados del año 28, en que ya se empieza él en su plan itinerante de recorrido a irse a regiones como lo fue Samaria y como lo fue los lugares de la Decápolis, Tiro, Sidón y otras más. Y entonces, ya después entendemos que ella al momento de su muerte, pues ya muere por la remisión del pecado de todos, y no solamente de lo que estamos viendo aquí, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas, sino gentiles y por toda la humanidad. Aquí ahorita que lo ampliamos el mapa, pues también en la parte izquierda del mapa, en la zona norte, pues tenemos Fenicia. Entonces, como tú podrás apreciar, todo lo que ves en amarillo, que pudiéramos decir, estaba a todo alrededor del pueblo de Israel, eran los que no eran israelitas o judíos. Y entonces era lo que ellos llamaban perros y lo que religiosamente conocemos como gentiles. Entonces, pues ya nos quedó claro el por qué este Pablo, que tiene la misión de llevar la extensión de la iglesia cristiana, de la iglesia cristiana católica, a tierras de gentiles, él se autoproclama apóstol de los gentiles. Ya entiendes el por qué. Y entonces decían, bueno, ¿por qué? Ya entiendes, dices, bueno, si los apóstoles fueron 12, ¿de dónde? ¿O falta de incluir a Pablo? ¿O qué onda? ¿O fueron 13? Pues no, fueron 12 y Pablo se autoproclamó apóstol de los gentiles por la misión que él sintió propia, dada, revelada a él por el propio Jesús, cuando rumbo a Damasco lo increpó a Pablo y le dice que por qué me persigues, y después de ahí veremos ya después más adelante aquí en Hechos de los Apóstoles toda la narrativa, pero de ahí surge. Bueno, entonces todo esto va relacionado con la misión, y entonces con la misión de ir llevando la iglesia. Entonces, retomando un poco de lo que hablamos en las clases pasadas, veíamos la importancia dentro de los apóstoles de tener ese kit otorgado por el Espíritu Santo para que les abriera el entendimiento, por un lado, para que por otra parte les diera los valores suficientes para afrontar la misión y que los mantuviera, al igual que cuando fue el tiempo que Jesús pasó de 40 días después del bautismo en el río Jordán,
impartido por Juan Bautista, ese tiempo que Jesús tuvo para preparar su plan de acción, si tú te fijas, es el mismo tiempo de 40 días que media entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés. Son los mismos 40 días, en que simbólicamente ya te cae el 20 de que se estaba preparando al colegio apostólico para la misión. Y decimos colegio apostólico porque en ese momento, aunque no existía el término, pero sí estaba definido claramente que Pedro, por decisión de Jesús, iba a ser la roca sobre la cual se iba a sostener la iglesia. Recordarás, y si no lo recordarás, entérate, cuando Jesús eh, recluta a sus primeros apóstoles, que en aquel momento eran apenas discípulos, o ni a discípulos llegaban, ¿no? O sea, que ve a Simón y a su hermano Andrés, que estaban pescando, y que les dice, síganme, los voy a convertir en pescadores de hombres. Pero sin más ni más, desde ese primer instante, a, a Simón se dirige a él y le dice, tú serás Cefas o Cefás, que eso quiere decir roca en arameo, desde un principio. Ya después, eh, como, como traducción, el nombre de Pedro, pues ya es una traducción castellana. Entonces ya hasta que se va a publicar las Biblias en latín y de ahí ya el castellano, va a aparecer el nombre de Pedro. Pero cuando en los tiempos de Jesús era su nombre de pila, era Simón, y el nombre que Jesús le da es el de Kefas, con K o Cefas, otros lo ponen, que es, te repito, quiere decir roca, y que en los sobrenombres siempre era acostumbrado que en el sobrenombre llevaban la misión. En este caso de Pedro, el de ser roca, pues ya entendemos cuál es su misión. Es la roca sobre la cual el Espíritu Santo va a hacer que la iglesia de Jesús se vaya extendiendo a través de ellos, de los apóstoles. Y esto no quita, recordemos, porque no viene puesto explícitamente más que en un pequeño versículo, que la Virgen María estaba también en el cenáculo, estaba y que permanecían en oración constante durante los 40 días posteriores a la gloriosa resurrección de Jesús. La Virgen María y otras santas mujeres permanecían también con los apóstoles y todos vivían en una comunidad, pudiéramos decir, prehistórica, tomando en consideración que pre es antes, histórica, porque la historia de la iglesia arranca con el día de Pentecostés. Bueno, recordemos que la iglesia se instituye el día del Jueves Santo por el propio Jesús, pero ya el nacimiento oficial es hasta el día de Pentecostés. Por eso media esos días y hay que entender el concepto. Y los 40 días de preparación de la iglesia, la Virgen María estaba con ellos y siempre la vieron como la guía, la protectora, los propios apóstoles. Y después de eso, pues todos los que nos preciamos de ser parte de la iglesia de Cristo, como tú, como yo, pues así vemos a María, como la sierva no solamente de Dios, sino la sierva de Jesús que vela también por la iglesia y que gracias a ella en muchos momentos claves en infinidad de partes del mundo ha sido pieza clave para la catequesis de los lugares. Y no pienses más, nada más recuerda, ya lo mencionamos en algún día, piensa el papel que tuvo la Virgen de Guadalupe entre
entre los antiguos mexicas y nuestros antepasados, los tenochcas y todos ellos, y los que fueron de ahí surgiendo después de la conquista, que los españoles, a pesar de traer sus grupos como franciscanos, como jesuitas y otros más, con la tarea de evangelizar a los aborígenes, a los naturales de esta zona, en primer lugar, pues no eran iguales a hablar con un español o algún europeo, teníamos muchas diferencias. Y por otra parte, pues no esa fuerza de amenazas o a fuerza de que, como luego decíamos en la escuela, que, ¿cómo nos decían? Que algo que con sangre entra, o sea, no era maltratando a la gente como se le iba a convencer. Y todo lo que no pudieron hacer durante un tiempo los evangelizadores españoles venidos a la Nueva España, bueno, todavía no era Nueva España, ya era Nueva España, sí, pero no oficialmente. Pero todo lo que vinieron a hacer quedó para la historia cuando fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella, en la manera gentil, amorosa, maternal que se presentó ante Juan Diego y toda la historia que conocemos, permitió que la evangelización ahí se diera, pero sí como magia. Todo mundo se incorporaba ya a la iglesia y a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesús, y la historia cambió. Y como aquí fue la Virgen de Guadalupe, en infinidad de partes del mundo hay advocaciones marianas, o sea, formas distintas en que se ha presentado la Santísima Virgen, pero es la misma. Y aquí la veneramos como la Virgen de Guadalupe. En Europa puedes encontrar la Virgen de Fátima, puedes encontrar la Virgen de Lourdes, que hace unos días se celebró, actualmente hasta de Medjugorje se habla, y de 20,000 partes. Si te pones a rascar, y en América Latina hay 20,000, bueno, no 20,000, es mucho, soy exagerado. No, hay muchas advocaciones marianas en distintos países, y en todas partes se repite la misma historia. Gracias a sus apariciones se facilitó para los evangelizadores su tarea. Entonces, pues ya con esto bien anclado, podemos entender la importancia del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la influencia de la Virgen María sobre la actividad de ellos, y de ahí ya entendemos el por qué los apóstoles, encabezados siempre por Pedro, fueron haciendo su labor. Y algo curioso, en el libro de Hechos de los Apóstoles vas a ver que en muchas circunstancias Pedro hablaba a nombre de los apóstoles. Los otros 11 apóstoles se encontraban también presentes, pero el que estaba muy cercano a Pedro era Juan. Y nada más te digo esto para que hagas un poquito de memoria qué pasó cuando dentro de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Recordarás que hay un episodio en los que ellos están en la playa pescando, de repente advierten a una figura que está en la playa y que Juan lo reconoce y les dice a los demás, es el Señor. Aquí ya el Espíritu Santo iba obrando poco a poco su labor. ¿A quién se le dice Señor? Señor, para los judíos, antes de que llegara Jesús, Señor, única y exclusivamente se le podía decir a Yahvé, a Dios. Ya después, con la misión concluida de Jesús, el término de Señor, también nos referimos a Jesús, pero son las únicas dos personalidades, valga la expresión, a las cuales se le puede dar el título de Señor, porque sobre ese título de Señor no hay nada más arriba. Y nosotros repetíamos que en los tiempos modernos, pues por las costumbres,
hemos demeritado mucho la acepción del señorío, no de la palabra señor, porque efectivamente ahora le decimos señor al cartero, al del gas, a quien quieras, oiga señor, así nos dirigimos por cortesía, por costumbre, por lo que tú gustes y mandes. Pero realmente, hablando de señorío, solamente Dios y Jesús. En la época medieval, o en esas, verás tú y recordarás que hay muchas películas que te hablan del señor de, como el señor de la comarca, el señor del feudo, bla, bla, bla. Pero desde el punto de vista religión, solamente Dios y Jesús. Bueno, entonces, cuando fue ese episodio de que Juan lo reconoció a Jesús, ahí nos da una prueba de que esa fe que brotó en Juan en ese momento, antes no la tenía. Recordemos que hay un episodio que lo vamos a analizar o que ya lo analizamos en los primeros tiempos de la vida pública de Jesús, en que también Pedro en ese momento Simón todavía, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y después, que algunos dicen, pues el pueblo, algunos dicen que eres Moisés, el nuevo Moisés, otros que Elías, bla, bla, bla. Ya entendemos un poquito más el por qué se referían a personajes de la antigüedad que ya no vivían, porque ya te acordarás que estuvimos viendo que, por ejemplo, así como Elías se manifestó en la persona de Juan Bautista, era el espíritu, era el estilo, era la forma de, de comunicarse con el pueblo, lo que se le decía que era el espíritu en otra persona. No pensemos que es una reencarnación, no. O sea, esto es algo importante, no sé si te lo comenté, pero si no, ahorita escúchalo con atención. O sea, entre los judíos se piensa en que el espíritu no muere y que ese espíritu va pasando de generaciones a generaciones, pero no es otra cosa más que el espíritu, pudiéramos decir, la esencia de la persona, el, a lo mejor tú dirás, ay, el alma, pues bueno, si tú quieres, dile el alma, pero es que sí, pasaba y dejaba testimonio en en otras personas de generaciones siguientes. Y es lo que se dice que Jesús dice que sucedió con Elías, que en la persona de Juan Bautista se manifestó, pero que los israelitas no lo reconocieron. ¿Ok? Esto mismo es lo que pasa en muchos momentos importantes de la historia sagrada. Y en este caso, estamos comentando que Juan, bueno, no Juan, perdón, cuando Jesús preguntó de quién decían que era él, la siguiente pregunta que les hizo a los apóstoles fue, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces es cuando este Pedro, haciendo gala de arrojo y tomando sin que nadie le dijera la palabra a nombre de los demás, ¿qué le dice a Jesús? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús, pues ahí nada más le dice a Pedro, pues sí, o sea, qué bueno que en palabras sencillas, qué bueno que así lo reconoces y sobre ti edificaré mi iglesia. Ok, son destellos de lo que en ciertos momentos el Espíritu Santo fue sembrando en los apóstoles. No en todos fue al mismo tiempo, no en todos fue en la misma intensidad, pero definitivamente, a fin de cuentas, es lo que les dio las características necesarias para poder afrontar la gran misión que tenían. Y volvemos al episodio este de la playa, en que, en que el maestro, después de que lo reconoció Juan, Pedro, dicen, se lanza al mar
para llegar más rápido que los demás y llegan con Jesús. Y Jesús tenía allí asando, se habla de un pescado, no se dice si eran más, y se dice que era para que comieran. Eso se dice, no se, en el fragmento del Evangelio no se dice que de veras hayan comido. ¿Cuántos pescados? Si comieron mucho, no se dice más que vi el pez. Y que después se lleva Jesús a Pedro y también va Juan muy cerca y le empieza a decir a Pedro, el maestro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: tú sabes que sí. Y Jesús le responde: apacienta a mis ovejas. Después le vuelve a hacer la misma pregunta y Pedro vuelve a responder lo mismo y le dice el maestro: apacienta mis corderos. Cambia nada más de ovejas a cordero, pero al fin de cuentas es lo mismo. Y le pregunta por tercera vez lo mismo. Y Pedro vuelve a responder, pero ya con una respuesta un poquito marcada. Le decía: tú sabes que sí, maestro. O sea, no, sí, ahora sí que no se lo dice, pero lo de entender. ¿Por qué me lo preguntas? Y le vuelve a decir lo mismo: Jesús, apacienta mis corderos. Esto lo interpretamos después como que, como una contrarrespuesta a las tres negaciones de Pedro que tuvo la noche de la pasión de Jesús, cuando cuando estaban allí en la casa de Pilatos, no era de Pilatos, donde estaban en la casa de Caifás, no de Anás, en fin, de uno de los sumos sacerdotes, y que Juan pudo entrar ahí, Pedro también le dan entrada, pero se queda en el patio y ahí pues niega al maestro ante diferentes personas y circunstancias. Pero entonces, bueno, todo esto lo comento porque después nada más Pedro le hizo una pregunta al maestro, volteando a ver a Juan: ¿y este qué? Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Y qué le responde Jesús? En términos un poquito secos o sin mucha gracia, Jesús le respondió: ¿y a ti qué? O sea, no en plan ofensivo, sino ¿qué te interesa el que yo permita que venga cerca? Y a mí me llama poderosamente la atención cómo en ese momento que Pedro reniega de la cercanía física de Juan, en esos momentos, después ya en la labor de los primeros tiempos de la iglesia primitiva, Juan y Pedro es un binomio que marchan unidos para todo, como algo que en un principio causó motivo de malestar, después se refrenda como una relación de íntima por lograr la misión, y en muchos momentos la hacen juntos, Pedro y Juan. Ok, bueno, esto que es un breviario cultural, pero lo que me importa, para seguir recalcándote la importancia de estos tiempos, es que con estos episodios después de Pentecostés, cuando Pedro vimos que hace su obra de discurso ante toda la población que había ido a ver qué es lo que había pasado con ese fuerte viento y rumor que se escuchó por el cenáculo, y que Pedro les empieza a hablar a toda la multitud, a toda la gente que estaba todavía por las fiestas de la Pascua ahí en Jerusalén, y que ahí empieza a dirigirse a ellos. Hay algo muy importante, porque esta pieza de Pedro se convierte en el primer discurso escatológico y el primer discurso eclesiológico dentro de la Iglesia cristiana católica. Recordemos que escatológico es un sinónimo para referirnos a los últimos tiempos, y el término eclesiológico se refiere a lo que se escribe relacionado acerca de la Iglesia.
Entonces, además de estas dos características de este discurso, es el primer discurso sobre la fe que este Pedro empieza a mencionar, y entonces se convierte en una obra magistral e increíble dentro de nuestra religiosidad. Piensa, el primer discurso eclesiológico, el primer discurso escatológico y el primer discurso acerca de la fe. ¿Por qué? Pues porque recordemos que, que a los apóstoles les va a tocar la evangelización de todos, los nuevos cristianos que se van a ir incorporando a la iglesia de Cristo, a su iglesia católica. Y entonces, poco a poco, a través de los apóstoles, van a ir aprendiendo sobre la personalidad de Jesús, sobre su misión, sobre cómo llegar al reino de los cielos, porque recordemos que Jesús, dentro del tiempo de la plenitud, cuando vino acá a desarrollar su misión, cuando empiezan los tiempos de la plenitud, que realmente los tiempos de la plenitud no comenzaron con su llegada a la tierra, sino con su concepción en el seno virginal de María. Sin ella no hubiera habido nada de lo que estamos hablando. Bueno, pero desde el punto de vista, pudiéramos decir, rigorista, el tiempo nace de la plenitud con la llegada de Jesús a la tierra y concretamente con su ministerio público, que ya en estricto orden, en estricto apego a lo que debe de ser, te lo comenté y te lo vuelvo a repetir, la plenitud comienza después de la muerte de Jesús con su gloriosa resurrección. Eso es lo que marca la plenitud de los tiempos. Analízalo, piénsalo. ¿Qué estamos diciendo? Plenitud de los tiempos. ¿Qué pasó con la resurrección de Cristo, de Jesús? Que gracias a ella nos abre la posibilidad de tener vida eterna. Entonces, de que no tengamos muerte, de que seamos eternos por todo el resto del tiempo. Entonces ahora entenderás por qué mejor ese término, que la plenitud de los tiempos nació después de la gloriosa resurrección de Jesús, previo a que fue glorificado. Bueno, pero entonces ya vamos entendiendo lo que se dice cuando nace, en cuál es el momento del culmen, del clímax de lo que estamos diciendo. Y por esa razón debemos de tener claridad en que las palabras que Pedro dirigió a toda la multitud nos habla no solamente de un Jesús de Nazaret, que es como lo presenta inicialmente, cuando dice varones judíos y empieza a decirles, ustedes, en pocas palabras, Jesús, el de Nazaret, el nazoreo, pues tuvo dejó constancia entre todos nosotros somos testigos de todo lo que hizo y ustedes fueron quienes le dieron muerte, pero después empieza a abordar otros dos temas, Pedro, cambia el decir ya no varones judíos, sino varones israelitas, y después va a decir varones hermanos. Y en esos varones israelitas y en varones hermanos es cuando comienza a meter conceptos acerca de la grandeza de Jesús. Y entonces empieza a hablar de un Jesús profeta. ¿Por qué? Pues porque él sabía que los israelitas identificaban a Moisés como el máximo profeta que pudieron haber tenido. Pero Moisés, en su obra del Deuteronomio, que es como su testamento, a él nos habla que va a llegar alguien superior a él. El propio Moisés lo dice. Nos está dando a entender que aunque para los israelitas él era el profeta mayor, había otro que iba a venir.
y ahí es la prefiguración de Jesús. Después, Pedro va a agregar otros conceptos, por ejemplo, la muerte en la cruz. Al decir la muerte en la cruz, ya sabemos que había pasado, pero en este momento cita dos comentarios claves. El primero, ustedes israelitas, vosotros lo matasteis. Que ahí ya hablamos, no solamente son los israelitas, sino todos los que hasta el día de hoy estamos naciendo, que por los pecados de todos y por los pecados de los que vinieron al mundo antes de la plenitud de Jesús, por todos nosotros, murió en remisión de nuestros pecados. Entonces, pero ahí Pedro se está refiriendo a los israelitas y les dice, ustedes lo mataron, murió en la cruz, pero, ojo, les dice, debido a un determinado designio y previo conocimiento de Dios. Entonces aquí ya empieza a meter conceptos diferentes. Pedro, no solamente que le dieron muerte, sino que aquí ya nos da a entender que dentro de los designios de Dios estaba previsto, y de acuerdo como lo habían dicho los profetas, que Jesús iba a morir. Recordarás que hemos visto que las características de Jesús, además de que es Mesías, además de que es profeta, está el del siervo de Yahvé. Y hay un cuarto elemento más, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, así se autoproclamaba Jesús basado en una profecía de Daniel. Pero en el caso de el siervo de Yahvé, son 4 cantos que Isaías cita refiriéndose a la persona de Jesús. No dice de Jesús, pero se prefigura que va a ser Jesús. Y entonces ahí ya se hablaba de que este siervo sufriente iba a venir, iba a padecer, iba a morir en cruz. Hasta eso, iba a morir. Pero nadie se había atrevido, como Pedro en este caso, a decirlo como como algo de nuevo conocimiento para dominio general. O sea, ustedes le dieron muerte, pero había un designio previo de Dios. Entonces es algo nuevo que dentro de esta catequesis desde el primer día de la iglesia naciente, Pedro da. El tercer elemento importantísimo que le cita que fue resucitado por Dios. O sea, ahí ya no solamente, recordemos que en un principio los apóstoles se van a dedicar a, a, a hablar del querigma y sabemos que querigma es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero eso lo entendemos, es la base de, de la nueva catequesis, muerte y resurrección. Mucha gente de esos tiempos, pues al saber que hubo alguien que murió y que resucitó, pues era la gran novedad, algo no concebido, algo no entendible. Y de ahí se fue fundamentando la enseñanza. Pero aquí ya Pedro empieza a hablar de que esa resurrección fue realizada por designio de Dios. Y posteriormente ya nos van a ir hablando que fue por el mismo Espíritu Santo que ejecutó el designio de Dios. Entonces ya son conceptos que no conocían y que va a empezar poco a poco a ir dando forma a estos conceptos sobre los cuales va a ir creciendo la iglesia, los conceptos sobre los que va a ir ganando adeptos. Y recordemos que esos adeptos, muchos, y en un principio fueron judíos, no porque fueran la octava maravilla, sino porque ahí se empezó a, con la tarea de extender la iglesia. Y hasta después se va a empezar a hacerlo en tierras de gentiles. Entonces, no por la linda cara de los judíos, sino porque ahí tenía que nacer la iglesia. Ahí tenía que ser porque Jerusalén, ya comentamos, es la 3 veces santa,
Pero además de eso, ya comentamos también que el nombre de Jerusalén tiene liga con el nombre de Salem, que fue una provincia, una ciudad muy antigua que se cita en el Antiguo Testamento, que de ahí fue donde estuvo Melquisedec, que fue rey y sacerdote de Salem, y que el nombre de Salem quiere decir ciudad de paz, y de ahí viene el nombre de Jerusalén. Bueno, entonces estas novedades que se va agregando, que Pedro va manejando, se le agrega el más otro muy contundente, cuando Pedro decía, de esto que les estoy comentando, todos nosotros somos testigos. Entonces, él se refería a somos testigos a sus apóstoles. No dudo que algunos de los oyentes también de la población hubieran sido testigos de algunas de las enseñanzas de Jesús, algunos otros tal vez presenciaron o estuvieron cerca de su crucifixión, pero pues él se refiere, Pedro, a los testigos, a los propios apóstoles. Y cita, los apóstoles son testigos calificados de Jesús resucitado. Ellos empiezan a transmitir lo que vieron y oyeron. Y recordarás aquí cuáles son los dos verbos que hemos platicado, que son la base de la fe, el ver y el escuchar. Por esa razón, todas las veces que tenemos nuestra clase, invocamos que nos abra Jesús el entendimiento a base de escuchar, a base de oír y a base de ver. Y vas a decir, bueno, pero es que no lo estamos viendo. Claro que lo estás viendo. Los ojos están en tu corazón, en la fe. Entonces, por eso es válido eso de que lo que ves y oyes es lo que crees, es en lo que tienes, en lo que basas tu fe. Muy bien. El cuarto punto que Pedro ya para cerrar habla es de que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios en su glorificación, después de que resucitó y gloriosamente, sube al Padre para ser glorificado por él. Recordemos que ahí pues es pues felicitado por toda la misión que desarrolló, que Dios lo hace rey del universo y le vuelve a dar más Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo Jesús le pide al Padre que lo envíe a sus apóstoles para que puedan desarrollar toda la obra. No les dice aquí explícitamente tal cual, pero es el fondo, lo entendemos. Entonces, esa exaltación a la derecha del Padre, a ojos de la gente que lo escuchaban, ubicaban perfectamente que a la diestra, a la derecha del rey, siempre está el príncipe heredero, por decir un término coloquial, un término que nos llegue. Y entonces, si nos imaginamos que los apóstoles decían, a la derecha de Dios está sentado Jesús, pues entendemos que Jesús es el heredero de Dios, es el glorificado. Y que al decir que por recibir el Espíritu Santo, Jesús va a cumplir la promesa del Padre del envío del Espíritu Santo que se derrama sobre ellos, pues entonces ya está completa toda la catequesis, más que primaria, más que inicial de los apóstoles. Y entonces, sobre de estos conceptos es con los que poco a poco los apóstoles van a ir dedicándose a catequizar a los nuevos cristianos católicos. Y ahí es en donde va a entrar en juego no solamente los apóstoles, sino decíamos, discípulos de segunda, de tercera, quizás hasta de cuarta generación, que fueron seguidores de Jesús, que fueron conociendo acerca de su obra, acerca de su vida, a través de testimonios que el pueblo divulgaba, a través de quizás algunos escritos
por ahí que había acerca de Jesús y de la evangelización directa de los apóstoles. Pero entonces los apóstoles poco a poco se van a ir centrando en su labor profética, en su labor evangelizadora. Recordemos que profeta, o bueno, no recordemos, o hazte la idea, un profeta es aquella persona que inspirada por el Espíritu Santo habla en nombre de una persona y no a nombre propio de él, que va dedicándose a hablar de eventos en el presente o de eventos futuros. O también se le conoce como el don de profecía a todas aquellas personas que hablan sobre la vida y obra de Jesús y sobre los evangelios. Eso es un profeta, pudiéramos decir, moderno, actualizado. En aquellos tiempos, profeta era el que daba a conocer la palabra, te repito, de un tercero por instrucción del Espíritu Santo. Por eso a veces llegamos a no aceptar fácilmente lo que leemos de los profetas en el Antiguo Testamento, porque decimos, ay, ¿cómo decía esto? Bueno, recordemos que si él puso eso, el autor sagrado, no fue tanto porque él de su ronco pecho dijera, yo pongo esto porque así quiero que sea, sino era la iluminación que recibía del Espíritu Santo y la interpretación que él daba. A veces esas visiones, pues podemos encontrar algunas pequeñas diferencias de que no pudieran concordar con exactitud, pero de ahí nace el profetismo y de ahí ya ahorita ya tienes claridad cuál es la misión del profeta y cuál es su actividad. Y ya sabes tú, ahora entenderás mejor por qué en el día que te bautizaron a ti, el sacerdote dijo que, bueno, te bautizó, expresó la fórmula del bautismo y en su plática a todos los que integramos la iglesia dijo, aquí tenemos a un nuevo cristiano, otro hijo de Dios, que nace con las características, que ahorita no que nazca, pero recibió las características de que puede ser sacerdote, rey y profeta. Y estamos, lo que acabamos de hablar, es que tú estás a partir de tu bautismo marcado, entre otras cualidades, con que puedes ser profeta y que el ser profeta significa de que tú, punto número uno, conozcas acerca de la vida y obra de Jesús, conozcas acerca de la palabra de Dios, en segundo lugar, que lo vivas, que tú seas un claro exponente de lo que debe de ser una persona de fe, una buena persona, que se note que eres cristiano católico, y si tú puedes, con el paso del tiempo y con la inspiración del Espíritu Santo y con tu don de parresía o de valentía o de lo que tú gustes, el hablar de él. ¿Ante quién? Hemos dicho, ante los confines de la tierra, que para ti a lo mejor los confines de la tierra quizás se circunscribe a la gente que es tu círculo cercano, a lo mejor papás de otros hijos de escuela de tus hijos, o a lo mejor donde tú acudes a hacer tus compras, donde te dan servicios del salón de belleza, no sé, del gimnasio, no sé, 20,000 lugares. Entonces, eso para ti son los confines de la tierra y que tu finalidad última como profeta, ojalá y puedas llegar a desarrollarla, a ser testigo también de Jesús, porque ya tienes conocimiento de él, y a hablar de él. Pero que recordemos, intermedio en este sándwich de conocer y de hablar, viene la parte del centro, la parte importante que es dar testimonio y de que, ¿por qué no decirlo incluso? Hasta que aprendas a orar con la palabra de Jesús, con la palabra de Dios. Los grandes oradores cristianos, católicos y de muchas partes no son aquellos que recitan jaculatorias e invocaciones, son los que logran una intimidad directa con Dios Creador, con Dios Padre, con Jesús, a través de un diálogo fresco, directo y abierto. Y entonces no te espantes de que gente tan privilegiada como se decía de Moisés, que decían, la escritura dice, y Moisés
hablaba cara a cara con Yahvé, con Dios. Pues se refiere a eso, a que es tanta la identidad que podían llevar una relación de amistad, de amigos, ya no solamente de dirigirse a un ente superior, como lo es Dios, como lo es Yahvé, como lo es Yahvé, perdón, hablando para los judíos. Entonces, bueno, ya hablamos de estos ingredientes. Entonces, dentro de este testimonio que dieron los apóstoles y que tú también estás, pues, se te invita a que vivas, a que conozcas y a que en un momento dado propagues las características fundamentales, entre otras, va a ser que tú conozcas a Jesús Salvador. Recordemos que Salvador es porque en el nombre de Yeshua, que es el nombre original hebreo dado a Jesús, en el nombre, recordemos, va la misión implícita. Entonces, Yeshua quiere decir Dios salva. Entonces, esa es una de las características que tenemos que tener siempre muy presentes cuando nos refiramos a Jesús. En segundo lugar, que Jesús es Mesías, que Jesús es Cristo, que Cristo, Mesías, es un término afín y que Mesías es aquel que a, vino a traernos la palabra de Dios y a enseñarnos las características de conocer el reino de Dios y cómo llegar al reino de Dios. Y por esa razón, tú has de poder entender ahorita mejor por qué Jesús en muchas de sus catequesis decía, el reino de los cielos ya está aquí. Pues sí, ya estaba ahí, porque el imitar a Jesús es, es vivir de tal forma que puedas llegar al reino de Dios, pero que desde esta tierra, desde este mundo, lo vivas. Y por la misma razón, gente que tristemente se aparta de las enseñanzas de Jesús, dicen también, vive en un infierno y lo viven desde aquí, desde la tierra. No hay que esperar a que mueras para que venga un castigo, que ese castigo, entiéndase, es la ausencia de Dios. O sea, no te confundas mucho en el fondo, el estar, eh, el estar relegado del reino de Dios es que no puedas gozar de su presencia, el que no puedas gozar de su paz. Por eso entiendes ahora por qué cuando nos referimos a los difuntos decimos descanse en paz, porque esa paz es la que se logra cuando vives en el reino de Dios, cuando disfrutas su cercanía, cuando disfrutas la luz de la sabiduría de Dios. Por eso cuando hablamos de transfiguración, cuando hablamos de algunos momentos claves de episodios bíblicos, dicen, y su rostro era de una intensidad y de un brillo inigualable, o a veces de, de los vestidos, una blancura que no puede darse aquí en el mundo. O sea, son sinónimos para que entendamos que la sabiduría, que es Dios, es luz y que esa luz es la que nos ilumina desde aquí, desde la tierra, si seguimos las enseñanzas de Jesús para llegar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y que ya en el reino de Dios, la paz y la cercanía que vamos a tener de gozar de la presencia de Dios va a ser el premio máximo. Pero que eso lo vamos a poder tú vivir de aquí desde la tierra llevando una vida ordenada, una vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, a lo que Él te pidió que respetes sus mandamientos y sobre todo que vivas su ordenamiento de que ames a tu prójimo como Él nos amó a nosotros. Ok, entonces no se te olvide de tomar en cuenta eso en tus mensajes, no se te olvide de hablar del señorío de Jesús, que te repito, Señor es el que tiene todo el poder y ese poder lo tiene no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Y por eso, en la invocación, en la oración que Jesús nos enseñó del Padre Nuestro, por eso hablamos de que no, se haga su voluntad tanto aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ya vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces,
que Jesús es el unigénito. Recordemos que unigénito es el término para citar no solamente al primogénito, sino al único Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios, desde el momento de su bautismo, fue ungido. Y a quien se unge o se ungía en aquellos tiempos, en toda la antigüedad, solamente a dos personas, a los reyes o a los sacerdotes. Y Jesús es el ungido de Dios. Cuando se rasgaron los cielos y cuando le dice a él, este es mi hijo amado en quien me complazco, lo estaba ungiendo para su misión. Entonces, no se te olvide hablar de Jesús como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios, como Salvador. Y con todo esto vamos a poder entrar a, a esa catequesis que este Pedro empezó a manejar desde el día de que la iglesia nació, aquel día de Pentecostés, una conversión integral, ya no solamente una conversión como lo hacía Juan Bautista en el Jordán, sino una conversión invitándote a creer en Jesús, a creer eh, a creer en Él y a creer en lo que se dice de Él, las dos cosas, que es distinto. Recordarás, ya hemos hablado que Jesús les pedía para obrar sus signos de poder en la tierra, lo que conocemos como milagros, que creyeran, que tuvieran fe. Y muchos no la tenían, otros la tenían sus acompañantes, quienes llevaban al enfermo, al poseído, etcétera, etcétera. Pero es uno de los ingredientes para que se den los milagros en tu vida. Tú, si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, ten fe en Él. Ten fe no solamente en Él, sino en las obras que Él hacía. Eso es preponderante. Y es a veces triste ver gente que confunde y dice, si Dios me da esto, voy a creer en Él. Pues ahí estamos mal. Se estamos condicionando a que si me da esto, voy a creer. Si no me lo da, no creo en Él. Fíjate qué error tan grande, qué error garrafal. Entonces, que no te suceda a ti. Tú ten fe en Dios, ten fe en Jesús, que es su Hijo y que es el igual al Padre, y ten fe en que lo que Él, en lo que hace y en lo que hizo y lo que hará, porque recuerda que Jesús y Dios, que es la misma persona, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, por eso me refiero a lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y al ser bautizado en nombre tú de Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Salvador, al recibir el don del Espíritu Santo, que te va a llenar igual que a ellos de carismas, tu vida va a cambiar. Recordemos que el gran cambio que significa en cuanto a esta acción del Espíritu Santo, recordemos el episodio de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, por soberbia, el hombre quería hacer una edificación que llegara, según ellos, hasta el cielo. ¿Por qué? Porque se sentían chuchas cuereras, se sentían la mamá de los pollitos y que no necesitaban de Dios y que iban a poder llegar al cielo solitos y sin ayuda de nadie. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces Yahvé, Dios, los confunde en sus lenguas y eso propicia que no puedan seguir adelante con toda esta obra de soberbia que estaban llevando a cabo y se quedó eso ahí para la posteridad. Esto es completamente lo contrario a lo que pasa en Pentecostés, cuando toda la gente reunida por allá, sin importar de dónde venía, se expresaban que cómo era posible que los apóstoles, no lo decían los apóstoles, que estos nos entendamos, que que entendamos lo que dicen si no hablan nuestra lengua, si no hablan nuestro idioma. Entonces, es la contraparte que nos enseña esto, que cuando hay una humildad y una obediencia, hay un lenguaje común entre todos nosotros. Entonces, pues tú recibiste estos dones el día de tu bautismo, entonces tienes un kit, tienes un equipo
semejante al que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Y que ellos, claro, les tocó un papel muy duro por ser los primeros que iban a dar los testimonios, pero eso no te exime a ti de conocer las verdades acerca de la obra evangelizadora y misión de Jesús. Y pues te invito a que sigas con estas ganas de entender, de aprender, de poder llegar a orar con las escrituras, de poder vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó, para que desde aquí goces el reino de Dios en esta tierra y que te permita, gracias a esa hermosa costumbre, de poder ser un testigo de verdad de Jesús, de llevar su palabra hasta los confines de tu mundo y que a fin de cuentas goces de la paz del Señor. Hoy el tiempo se nos está agotando. Le agradecemos como siempre a Jesús y a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, su presencia entre nosotros. Le pedimos que bendiga a nuestras familias y que nos bendiga a nosotros en todo lo que desarrollemos en la semana y que tengamos la oportunidad, si Él lo desea, si Él lo permite, de volvernos a encontrar aquí el próximo lunes. Para los que celebren mañana el Día del Amor y la Amistad, un abrazo fraterno desde aquí. Es un hermoso día. Déjense apapachar si alguien se les los quiere hacer. Ustedes prodiguen también más cariño de lo que siempre están dando. Siempre será bien agradecido y disfruten mucho, no solamente mañana, sino todos los días de su vida. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Y a ver si no sale, te pondremos la música de cierre. Que descanses. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la Es con la nueva mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, estás en la camarita. No hay problema. cuando tu mirada Ahorita voy. desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí,
sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí.